Así como dijimos, intoxicaciones y las que hemos presentado son un motivo de consulta frecuente en las emergencias, el problema de la sepsis también lo es, ¿no? Y más aún porque muchas veces el paciente no llega necesariamente con la sepsis, llega en curso, no es el paciente ya con todas las manifestaciones que podríamos ver, hay el riesgo de no identificarlo tempranamente o incluso dentro ya de la institución desarrolla este problema. Y la mortalidad en el mundo es alta, por eso ustedes ya habrán leído diferentes referencias. Este es un tema bastante amplio, bastante discutido en el mundo, ¿no? Entonces, para empezar, recordar algunas definiciones. Tiene relación la palabra en sí con el efecto de podrirse, ¿no?, en la materia. Y las definiciones clásicas que ya nos enseñaron los investigadores en esto, clásicamente se dice la respuesta inflamatoria sistémica más una infección confirmada o sospechada. Al inicio decían, no, solamente cultivo, recién vamos a hablar de sepsis. Dada la importancia de este problema, dada lo abrupto de la progresión, dado incluso que hay un porcentaje de pacientes con sepsis o choque séptico en los cuales los cultivos son negativos, los consensos aceptan que ante la sospecha uno ya puede considerarlo así. Sepsis severa, cuando ya hay disfunción de uno o más órganos, según las variables establecidas. Choque séptico, cuando se ha hecho la resucitación adecuada, vamos a tratar de ver a qué se refiere con adecuada, con fluidos, y no se ha logrado recuperar valores normales o basales de presión arterial. Y el síndrome de disfunción multiorgánica, cuando hablamos de disfunción de más de 2 órganos. La incidencia es importante en el mundo. En Perú hay algunos estudios publicados en revistas nacionales, en Lima, donde se ve, por ejemplo, que tienen una frecuencia 48 en UCI, entonces en el Revalidati, si no recuerdo mal, 48.6% de pacientes admitidos eran por una infección, de estos tuvieron una mortalidad de 31.4%, ¿no? Y los infectados, el grupo es mayor la mortalidad en relación a los no infectados al momento de la admisión. Esto es tal es de importancia que incluso a nivel mundial se considera ya un día donde se concentran los esfuerzos, el recordar, el tratar de motivar, de exhortar a la población sobre este problema, ¿no? Incluso ahí miren, según algunas series se dice, tienen más casos y es un problema mayor que incluso el cáncer, los ACV, la enfermedad cardiovascular y la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. A pesar de eso, pues de todo lo que estamos mostrando ahí, tal vez donde más dinero se ve en investigación es enfermedad cardiovascular. Vamos a recordar rápidamente lo que es la fisiopatología y empezaremos con esta expresión del profesor Thomas, publicada en el año 72 en el New England Journal, donde nos hace ver que no es en sí la bacteria, el germen el que nos hace daño, sino es desde esa época, miren, ya se visoraba que es nuestra respuesta. Nuestras defensas son tan poderosas que nos pueden terminar haciendo daño a nosotros mismos, ¿no? Esta es una imagen clásica ya también de una de las diferentes referencias que se han publicado, en este caso en el New England Journal, donde se ve la interacción, ¿no? Donde se ve la interacción en los diferentes elementos celulares del sistema inmune y también de las citoquinas y cómo hay una participación incluso que compromete lo que son los procesos de apoptosis de por sí, de cómo las células necróticas pueden influir liberando estas citoquinas para inducir o no todos estos sistemas de respuesta. Y aquí se plantea de que una de las causas del fracaso final del paciente, del ser humano afectado, es la anergia a la que se puede llegar. Tanto se extrema la actividad del sistema inmune que puede llegar simplemente a agotarse, lo que podríamos decir. Y estos son algunos potenciales mecanismos que se plantearían para esto, ¿no?
el cambio de la respuesta inflamatoria a una respuesta antiinflamatoria, la energía misma, la pérdida de la inducción por apoptosis, la pérdida de células de CD4, ¿no?, por la apoptosis inducida, la pérdida de la expresión en macrófagos de los complejos mayor histocompatibilidad, y ya dijimos los efectos inmunosupresivos de células apoptóticas. Este es un gráfico donde nos permite ver cómo se daría la inmunosupresión en la sepsis. Lo que se está tratando de representar son tres curvas. En la roja se ve lo que sería cómo evolucionaría una persona sana con un cuadro de meningococcemia. En la verde, un paciente anciano desnutrido y con diverticulitis. Y en la azul, un paciente diabético con falla renal, insuficiencia renal crónica y que acude por neumonía, ¿no? Entonces, en el primer caso, hay una respuesta, ¿no?, de la inmunidad importante, luego cae por un poco por debajo de lo normal, y esto es teórico, 3-4 días debería estar recuperándose. En el segundo caso del anciano desnutrido con diverticulitis, hay una respuesta inmune, pero es menor que la del anterior paciente, y esto sí, va a sufrir una caída importante en la respuesta, y la cual, si el cuadro es manejado adecuadamente, podría llegar, pero un poco más tardíamente, a la recuperación. Y el último paciente, dadas las comorbilidades que tiene, que de hecho sabemos comprometen francamente el sistema inmune, más una agresión, una infección, su probabilidad de muerte es mayor en relación a los dos casos previos. En la sepsis también se da lo que es el fenómeno de permeabilidad endotelial, y esto es importante aquí mencionarlo. Es un paciente hipotenso y esto tiene que ver con lo que va a ser la resucitación con fluidos. Entonces, las células endoteliales, que ya sabemos no son simples células de tapiz, tienen una función muy importante, incluso ya se habla, ustedes saben, del endotelio ya hace algunos años como órgano, ¿no? Sin embargo, las uniones que tiene en estos procesos se afectan, ¿no?, y se produce una ruptura vascular y con edema intersticial. Por eso en estos pacientes la reposición con fluidos es un tema controversial. Es importante, como vamos a mencionar más adelante, pero de manera desmesurada nos puede traer mayores complicaciones, porque al estar separado esto, el líquido que vamos nosotros ingresando con la finalidad de recuperar la volemia, fácilmente va yendo al intersticio y puede generar edema tisular. Otro aspecto que se ha retomado en los últimos, no puedo decir recientemente, miren la fecha ahí de la referencia, ya van a ser 10 años, pero que tal vez a veces no tenemos en cuenta, ¿no?, es el aspecto de la microcirculación. Nosotros lo que vemos según las guías actuales, lo que se conoce, siempre vemos variables macro, pero el problema principal es a nivel de microcirculación. Se habla de un golpe inicial que va a depender de alguna predisposición genética que pueda existir. Cuando hablemos tal vez de golpe inicial, hablemos en concreto, por ejemplo, una infección urinaria, una infección respiratoria, una infección en la piel. Ahora ya sabemos que hay predisposición para desarrollar sepsis a Staphylococcus aureus. A todos los que estamos aquí nos podemos infectar, pero no todos vamos a desarrollar sepsis por Staphylococcus aureus. Entonces, se trata en el momento de actuar para evitar que venga toda la cascada. Muy bien, se nos pasó, tenemos una segunda oportunidad, pero cuando ya vamos a estar viendo que un paciente con manifestaciones de shock circulatorio y con componente inflamatorio, lo que es propiamente sepsis, aquí todavía podríamos actuar con una resucitación basada o qué es lo que se hace, ¿no?, una resucitación basada en la corrección de variables hemodinámicas y derivadas de oxígeno. Es lo que se propone en el protocolo de Rivers, el trabajo que deben recordar, publicado en el New England Journal of Medicine en el 2001, donde tratamos de poner los objetivos de presión arterial media, de presión venosa central, de saturación venosa central de oxígeno. Muy bien, aquí todavía podemos actuar. No conseguimos los objetivos, no llegamos a tiempo, se desarrolla la disfunción microcirculatoria. Endotelio, eritrocitos, leucocitos, músculo liso, coagulación. Hay una inversión, una alteración a nivel de microcirculación donde la demanda de oxígeno
no es satisfecha, llega a la hipoxia, se produce distrés celular, entra en falla la mitocondria y pues se produce fallo orgánico. Cuando ya llegamos acá, realmente llegamos tarde. Le pongamos el último antibiótico que haya salido. El golpe ya sucedió. El síndrome de distrés microcirculatorio mitocondrial, ¿no? Profesor Inch, holandés, está de moda Holanda con el mundial, ¿no? Entonces, en sepsis y shock, la disoxia tisular regional causada por disfunción microcirculatoria lleva a la depresión mitocondrial. Le dan un rol importantísimo a la mitocondria en lo que son las vías metabólicas, y esto es otra maneras cómo dosar, cómo valorar la microcirculación, porque muy bien, suena interesante el tema, ¿no? Muy bien, en todo, ya nos están insinuando que no nos preocupemos exclusivamente por la presión arterial, por la presión venosa central, que más importa la microcirculación. Y quienes han visto pacientes con estos problemas, ustedes recordarán que a veces vemos pacientes que están con presión 160 milímetros de mercurio, pero sin embargo hay cianosis, hay frialdad distal, hay lo que se llama moteado, ¿no? O que algunos también se conoce como piel marmórea. Dices, ¿pero por qué? Y no están con vasopresores para atribuirle el efecto del vasopresor. Entonces, dentro de los medios para valorar microcirculación, por ejemplo, está este dispositivo de videomicroscopía de luz polarizada. No sé si ya lo tendremos por aquí en Lima. Pero ¿esto qué es? Esto es valoración en mucosa sublingual. Miren cómo se ven los capilares, ¿no? Incluso con esto se han hecho trabajos. Este es un trabajo chileno, publicado el año 2008. Miren la microcirculación acá, bastante afectada. Se ven lo que son los capilares prácticamente discontinuos. Y aquí se ve ya un poco más uniforme, ¿no? 12 horas después de manejo. Manifestaciones clínicas de la sepsis. Bueno, nos han enseñado, estoy recogiendo la lista, que a veces uno lo mira, a veces ya con el tiempo más o menos nos lo hemos aprendido, pero clásicamente nos enseñaron los parámetros generales, ¿no? Lo que son fiebre, frecuencia cardíaca, la taquicardia, taquimnia, ¿no? Y habíamos dicho la sospecha siquiera de una infección. Hay que agregar en los parámetros generales, miren también el otro lado, la hipotermia, la alteración ya del estado mental, incluso el edema. El hecho que un paciente ya de por sí esté haciendo incremento de la permeabilidad vascular ya debe alarmar, ¿no? Y la hiperglicemia. De pronto este paciente estamos seguros que no es diabético y está haciendo 115, 112, 120, 130 de glicemia. En ayunas, peor aún. Entonces, nos debe alertar. El otro es el listado de diferentes parámetros que incluso nos van a servir para valorar, considerar lo que es ya la falla del órgano, ¿no? Y parámetros de perfusión tisular. Este es, como ven, esto es traído del consenso del 2001, pero este nivel de lactato ya se corrigió, ahora es 1. ¿No? Que es considerado el valor normal. Esta es otros índices clínicos que se pueden utilizar para valorar la perfusión, que es finalmente lo que deberíamos ver, ¿no? Y hay cosas acá que podemos hacer en nuestros establecimientos. Medir la presión arterial, no es muy fidedigno, pero ya es algo. El gasto urinario, ¿no? Y el riñón en las diferentes patologías, más aún aquí en la sepsis, es una de las primeras cosas que tenemos que cuidar. A veces cuando llega un paciente a la emergencia con dolor, más aún si es de condición quirúrgica, a veces rápidamente instalamos antiinflamatorios no esteroideos en altas dosis o en una frecuencia que no sería la ideal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el riñón, ver cómo está el estado mental. Algo tan simple como el llenado capilar, ¿no? La perfusión de la piel, si hay esos aspectos, ese aspecto moteado o de alteración en la perfusión,
las extremidades frías, el lactato sanguíneo, medir el pH arterial, la saturación venosa de oxígeno, la saturación venosa mixta. En otros sitios se puede medir el PCO2 tisular y la oxigenación de músculo esquelético. Estas ya son cosas un poco más complejas, pero miren, tenemos bastante de clínica que nos puede ayudar a valorar la perfusión. Por ejemplo, acá en esta imagen ahí tienen cómo se ven los pies hipoperfundidos. En el abdomen, no sé si logran ver, por acá logran diferenciar un tanto un aspecto, tanto un tinte violáceo como unas manchas, ¿no? Hipoperfusión en la pared abdominal. Este paciente hizo esta lesión, ¿no? Que luego que revirtió el cuadro también mejoró, incluso hizo en uno de los dedos de la mano, ¿no? En el tiempo se han ido tratando de buscar la manera de adelantarnos, de hacer un diagnóstico más temprano, ¿no? Entonces, el 2011 se publica esto, se trata de hacer una combinación de proteína C reactiva, ¿no? Procalcitonina, amiloide acérico, se valora y se ve que estos tendrían utilidad en lo que corresponden a infecciones bacterianas. Si queremos ver candidemias, tendríamos que recurrir al manano, lo encuentran como una prueba importante, y en caso de virus, la proteína 10 inducible por interferón gamma, ¿no? Pero estos investigadores en este trabajo también reconocen que no hay el biomarcador ideal solo, entonces proponen, por ejemplo, una combinación, ¿no? Según un patrón de estas pruebas, nos orientaría si es bacteriano, hongo o virus. ¿Por qué? Llega el paciente con un cuadro clínico muy sospechoso de neumonía. ¿Y nosotros qué hacemos rápidamente? Antibacterianos. Porque decimos, entre comillas, es lo más frecuente. Digo entre comillas, ¿no? Porque no hacemos aislamiento inicial. No se nos ocurre pensar en hongos. Bien raro que pongamos un antifúngico como terapia inicial, salvo algunos factores, ¿no?, dados, y menos aún pues, y no tenemos tampoco los antivirales adecuados, ¿no? Ahora si planteamos H1N1, ya sabemos, hay información de este año que se cuestiona la utilidad de los Eltamivir, tal como fue cuestionado cuando apareció la pandemia en el año 2009. Otro intento, por ejemplo, un test rápido que salió en el 2012, que lo probó FDA ya, porque el otro problema es el cultivo. Muy bien, yo tengo mi paciente, pero ahí quiero saber qué germen es para poder darle el antibiótico preciso. Los cultivos habitualmente demoran 2 a 7, 8 días según lo que estemos buscando, ¿no? Entonces, hay un primer test en base a tecnología genética para tratar de detectar hasta 12, en este caso el SET era para bacterias gram positivas, incluyendo Staphylococcus aureus meticilino resistente, Enterococcus resistente a banco y Listeria, y ya les daba el perfil de resistencia también, que es otra cosa importante, es un problema mundial esto, ¿no? Vamos al manejo, que es lo que nos congrega en sí, 20 minutos. Esto es lo más conocido, lo que vamos a encontrar en todo sitio, lo que deberíamos ya saber, ¿no? La campaña de supervivencia a la sepsis, esa es más o menos una breve recopilación de cómo ha evolucionado esto. Y lo último se publicó el año pasado, ¿no?, pero que realmente correspondía al anterior. Es una imagen de la web, del artículo en PDF, de una de las presentaciones que tiene desde la web, porque la otra presentación está en el Critical Care, y esta tal vez es de este tema, creo yo que es una de las diapositivas más importantes, porque aquí está sintetizada las recomendaciones actuales de manejo, ¿no? Entonces, ¿qué se nos dice? Llega el paciente, usted lo evalúa, y si tiene los datos para plantear sepsis, un choque séptico, eso es lo que tiene que hacer. Dice, primero, lo que debe hacerse en un plazo de 3 horas, esas primeras 4 medidas. El orden, como a veces conversamos con los alumnos de pregrado, digo, no significa que la una depende de la otra.
en una situación de emergencia, en atención de un paciente de prioridad 1, estas medidas y como en cualquier otro caso de emergencia son prácticamente en simultáneo, dependiendo, ¿no? Entonces, cobra importancia medir el nivel de lactato, obviamente ya estoy tomando los demás exámenes y ¿por qué no? En la misma muestra en las dos, y estoy tomando la muestra para el cultivo, para el hemocultivo. Aparte, tal vez aquí no esté explícito, pero aparte, por ejemplo, yo por historia estoy planteando que es una infección de tracto urinario, tomo la muestra para el cultivo. Hay una colección en piel, tomo la muestra. Tengo sospecha alta de un empiema, pues hago el estudio de imagen correspondiente y dreno y tomo la muestra, ¿no? Entonces, el lactato, ¿por qué? Porque me va a servir como un indicador, aunque hay hasta un 25 a 30% de pacientes, que no elevan lactato a pesar de estar en sepsis. Eso es lo que algunos autores le cuestionan al rol importante que se le ha dado y que le reconocemos al lactato, pero en aquellos pacientes que no eleva y que son casi la cuarta parte de los pacientes sépticos, en las series que se han estudiado, lactato en esos pacientes no me serviría. Pero bueno, esto es lo que se recomienda para la población general. Extraer idealmente los cultivos antes de iniciar el antibiótico, pero ojo, tenemos problemas a veces, no hay el medio para el cultivo, está malogrado el instrumental, hay problemas logísticos para esto, no debo retrasar el antibiótico por tomar el cultivo. Lo ideal es que sea antes, pero si estoy viendo que tengo esos problemas, si es posible yo máximo a la hora estoy iniciando antibiótico. Cada retraso de hora en hora en el inicio de antibiótico en estos pacientes incrementa la probabilidad de muerte. Antibióticos de amplio espectro. Aquí hay que tomar con pinzas este tema. Cuando nosotros revisamos las guías, ustedes van a encontrar antibióticos, incluso algunos nombres que no son de uso frecuente en nuestro medio. Son antibióticos de generaciones avanzadas. Tener cuidado en qué sentido. El problema de resistencia. Y nosotros no estamos exentos a eso. Se trata de ampliar el espectro, pero racionalmente, en relación también al foco. Si estoy sospechando en patógeno respiratorio, tengo que abordar ahí. Tal vez una cefalosporina de tercera, tal vez un macrólido, tal vez una quinolona, ¿no? Según el protocolo, idealmente dice, nuestros establecimientos deberían tener un mapa microbiológico. O sea, yo debería saber qué hay en mi hospital. Pero como en muchos centros, a veces esta información no la tenemos o no la buscamos también, ¿no? La gente encargada la produce, la tiene, pero nosotros también los interesados no la buscamos a veces. Entonces, según esto, yo me oriento. Y aún más, cuando tomo la muestra para el cultivo, por ejemplo, ha sido una secreción, a veces el paciente viene con una sospecha de neumonía, lo tuve que intubar porque viene una insuficiencia respiratoria severa. Intubo con la técnica adecuada, hago la aspiración de la manera adecuada y esa muestra va de inmediato al laboratorio, tanto para cultivo pero también para un gram. Entonces, el que yo ya tengo un gram, me diga, es un gram positivo, es un coco gram positivo, es un bacilo gram negativo, es un coco en cadenas, ¿no? En racimo, y ya me orienta a mí para la terapia empírica inicial. Y no tener que estar usando antibióticos, como le digo, de muy amplio espectro, que a veces los dejamos indefinidamente, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre iniciar con vancomicina, pero se obtiene el resultado y resulta que el germen es un estáfilo sensible a oxacilina. Yo debería de escalar, pero a veces tenemos un poco de temor, decimos, no, ya está bien con esto, más aún si hay algunos otros factores en el paciente, mejor mantén vancomicina 3 semanas. Estamos generando problemas, ¿no? Y lo otro es administrar fluidos. 30 mililitros kilo de cristaloides para hipotensión. O sea, si el paciente está hipotenso, me recomienda fluidos aproximadamente en ese volumen. Saquemos la cuenta. Paciente promedio de 70 kilos, 7 por 3, 21, o sea, más o menos 2 litros, 2 litros 100. Dentro de las 3 primeras horas, ¿no?
para hipotensión, o si mi lactato inicial fue mayor o igual de 4. Si es eso, yo tengo que pasar fluidos. Yo al O le pondría IO, ¿no? Porque a veces también están ahí. Esas cosas, vamos a ver más adelante, están dentro de aquellas que han demostrado reducir la mortalidad. Luego dice, hasta en unas 6 horas, ¿qué debo hacer? En las primeras 3 horas ya hice lo primero. Mi paciente sigue mal, ¿no? Dice, si la hipotensión no responde a los fluidos, uso vasopresores para mantener una presión arterial media mayor o igual de 65. Aquí hay otra cosa. Mayor o igual de 65 es 70, 80, 90, 100. Es mayor o igual de 65. Hay un estudio que salió online en abril, creo, marzo de este año, en el New England Journal. Ya no he podido bajarlo para traérselos. Creo que tenemos la opción de adjuntar información luego, conversar eso con el doctor Rodas, ¿no? Donde se ve que a mayores presiones arteriales medias no mejora el resultado de los pacientes. Y más aún, como para obtener esta presión arterial media, los pacientes han sido sometidos al uso de vasopresores, aquellos pacientes con presiones arteriales medias arriba de 80, 85, o sea, en los grupos de mayor valor, hay más incidencia de arritmias, que es lo esperado en relación al fármaco. Entonces, este estudio sugiere, porque siempre en todo estudio hay que analizar la cera, hay que analizar la metodología, que serían suficientes presiones arteriales medias alrededor de ese valor. 65-70, 65-75, no es la única publicación. Si les interesa el tema, busquen. En internet van a encontrar ya desde atrás incluso que se habla de valores de 60 milímetros de mercurio que serían suficientes, excepto, y esto lo recalca también ese estudio, excepto en pacientes con otras condiciones ya como hipertensión arterial. El hipertenso es un paciente que está acostumbrado a otros niveles ya de presión arterial media. Entonces, por eso incluso la definición de shock es diferente para ellos. En este mismo estudio, en el grupo de pacientes hipertensos, lo que se vio fue que aquellos que se les mantenían estos valores más hacia abajo, con menos vasopresor, hacían más falla renal. Entonces, el mensaje es individualizar al paciente. Esto es una guía, esta es una recomendación, pero tenemos que individualizar nuestro paciente. Muy bien. Dice, si a pesar de si del vasopresor persiste la hipotensión, del volumen, ¿no? Dice medir presión venosa central, medir la saturación venosa de oxígeno, y luego dice volver a medir el lactato inicialmente elevado. Tenemos que volver a medir el lactato porque incluso eso nos va a dar la predicción, la probabilidad de resultado. Más que el valor solo aislado del lactato, en un segundo momento se consideró el clearance del lactato, o sea, la depuración. ¿En cuánto varía mi lactato? Se habló de porcentajes, ¿no? Pero algunos autores dicen, si hablamos de porcentajes, por ejemplo, tengo un paciente que ingresa con 8 de lactato, que es bastante. Arriba de 4 ya la mortalidad se eleva exponencialmente. Tengo con 8 de lactato. Si voy a esperar yo que varíe solamente un 2%, un 20%, estamos hablando de 1.6, o sea, tal vez yo me podría contentar si mi paciente está con un lactato por encima ligeramente de 6, porque entró con 8. ¿Qué tan prudente es esto? Y no, más bien yo debería buscar la normalización del lactato. Son algunos primeros cuestionamientos que hay por ahí, ¿no? En cuanto a si es solamente el clearance es lo suficiente, o sea, la variación, la depuración, o es el buscar la normalización lo más pronto posible. Sobre presión venosa central y saturación venosa también central de oxígeno, hay cuestionamientos que vamos a ver al final. Y abajo lo que recalca son las recomendaciones que se obtuvieron del muy buen trabajo del doctor Emanuel Rivers, ¿no? Siguiente. Entonces, allá vemos a todos. A veces cuando hay este paciente, lo primero que nos llaman a la UCI es catéter, catéter, catéter. La pregunta es ahí, ¿a todos?
Más adelante la vamos a responder. Lo que sí es clave, y curiosamente un autor también, un investigador lo mencionaba en un blog, era acá donde dice eliminar el foco. No dice. Y es lo principal, ¿no? Y yo quiero entender, ¿no? O sea, el autor, el investigador lo cuestionaba en sentido, bueno, una serie de medidas, pero mientras el foco está ahí, bueno. Yo quiero entender lo que también, según la naturaleza del foco, obviamente tengo que estabilizar al paciente. Pero con las medidas de las 3 primeras horas, me atrevo a sugerir que ahí debería poner yo lo de la clave, ¿no? O tal vez después de la 4ª o de la 5ª o 6ª. ¿Por qué? Tengo un paciente con una colangitis, una coledocolitiasis. Tengo un paciente con peritonitis. Ese paciente, mientras no se evacúe el foco, la cascada va a seguir. Que tengo que estabilizarlo, que tengo que optimizar sus condiciones para que tenga una mayor posibilidad de salir airoso del trauma que significa la cirugía, sí. Pero va a llegar un momento en que ya no vamos a dar más, y a veces esa es nuestra diferencia con los amigos cirujanos, ¿no? Que no lo quieren asumir el paciente mientras dicen no, le dicen al médico, al de emergencia, al de intensivos, al internista, no, estabilízamelo, pero ya no se puede más, tienes que entrar, no, estabilízamelo. Hay que individualizar el paciente, pero es importante y fundamental esto, ¿no? Mientras no se elimine la fuente, puede ser. Esta imagen es de un caso que tuvimos ya hace unos 3, 4 años. Quien está ahí es un ex residente de cirugía, muy bueno, ¿no? Estaba rotando ahí con nosotros en la unidad, esto fue en la noche, es una paciente que había tenido una intervención urológica, ¿no? Se había tenido una perforación. Sin embargo, ella termina y el equipo consideró que salga de cirugía, pues lo clásico, con abdomen cerrado, ¿no? Sin embargo, en la UCI ingresa ahí nada más en el posoperatorio, iban 2 horas y no mejoraba la señora y cada vez era dramático, o sea, minuto a minuto la señora se iba empeorando. Entonces tomamos la decisión, no se le podía ni movilizar ni regresar nuevamente a sala de operaciones porque estaba inestable totalmente, hemodinámicamente. Y se tomó la decisión y ahí el R3 reaperturó la herida operatoria, ¿no? Y le colocó una bolsa, que es lo que están viendo. Coincidentemente, con eso ya una vez evacuado el problema, la paciente empieza a responder. Finalmente la señora salió de alta, días después. No pretendo obviamente que lean esto desde allá, solamente es la lista de todo lo que dice en la guía, ¿no? Dice la terapia adjunta de soporte hemodinámico, todo un listado de recomendaciones. También se habla de proteína C activada. Pero todas estas, esto es las guías iniciales, ¿no? Excepto lo que estoy acá, esto es lo que está en las guías, está en las anteriores también, pero y mucho se trataba de hacer que se cumpla todos estos pasos, se buscaba. Pero cuando se empiezan a hacer trabajos, por ejemplo, en el año 2010, del mismo grupo que envía estas guías, se ve que ellos plantean incluso este paquete, esto es previo, como ven ese trabajo es previo al cuadro que he presentado de las guías, ya que han quedado como paquetes de 3 y 6 horas, ¿no? Esto es diferente. Esto es un primer resumen que intentaron hacer, ¿no? Entonces dijeron, a ver, vamos a hacer esto, vamos a resumir todo eso listado a estas medidas nada más. Para las primeras 6 horas y luego para las primeras 24 horas. Y cuando hacen eso, ¿no? O sea, tratan de simplificar, porque en el mundo la adherencia no era tanta, ¿no? Se ve que la mortalidad empieza a caer conforme el cumplimiento de los paquetes recomendados en este trabajo del 2010 se incrementaba, la mortalidad empieza a caer, pero miren, igual, no caía más allá de 25. O sea, era un poco mejor, pero todavía faltaba, ¿no? Ahora, las guías que acabamos de presentar se apoyan en algunas cosas que han salido en los últimos años. Bueno, salió cortado el título. Antes se decía dopamina o norepinefrina, por ejemplo, si voy a usar vasopresor. Decía cualquiera.
Estas últimas guías dicen no, norepinefrina porque dopamina tiene problemas. ¿Qué problemas se identificaron con dopamina? Por ejemplo, acá aparece este estudio, más que estudio es un reporte en el Congreso del Cuidado Crítico del 2011, donde la combinación con esteroide de dopamina parecería ser fatal. O sea, cuando era retrospectivo. Pacientes que habían recibido dopamina, pacientes que habían recibido norepinefrina. Ambos habían recibido los grupos también corticoide. El grupo que recibió corticoide, grupo dopamina, se morían más. Bueno, es lo que se decía ahí, ¿no? Es una. Eso es lo que se reporta, no, por favor no vayan a entender que es necesariamente lo que yo también creo. Dotricojín alfa. Era tal vez uno de los caballos de batalla de la campaña de supervivencia, bastante cuestionado, se habló mucho de que había intereses, ¿no?, económicos, se basó en el estudio PROWESS inicialmente, donde se encontró que tenía beneficio, pero curiosamente solo en los pacientes de más graves, ¿no? El mismo laboratorio lanza el estudio PROWESS Shock para tratar de confirmar esto, sin embargo, lamentablemente para ello los resultados fueron adversos. Entonces el 2011, esta es la fecha de esta publicación, pero el 2011, por ahí por octubre, el laboratorio retira el producto del mercado. Y ese mismo mes FDA lanza la alerta, ¿no? Obviamente ya se habían comunicado entre ellos, pero recién en mayo de 2012 en el New England es publicado el trabajo, el PROWESS Shock, donde concluyen que no hubo una reducción importante en la mortalidad, ¿no? Por eso salió. Ahora, las otras medidas, como digo, lo que mencionamos ahí en el cuadro este del manejo es lo que tenemos que hacer de manera práctica. El cuestionamiento va a venir en cuanto a los objetivos. Los objetivos ya los conocemos, presión arterial media, valores de diuresis, pero no quedarnos solo en eso. Entonces, ¿qué se está tratando de trabajar? Miren, igual, desde hace más o menos 10 años, rescatar esa microcirculación. Es complicado, oxigenar más, resucitar, mantener hemoglobina por lo menos en 7, ¿no? O por debajo de 7, perdón, transfundir, ¿no?, para mantenerlo en 8, 9. Y acá cuidado porque los vasopresores parecen disminuir la densidad de los capilares perfundidos. Un poquito con lo que íbamos hablando de presión arterial media, ¿no? A veces estábamos más tranquilos, no, lo tengo una buena dosis de norepinefrina para que tenga una PAM de 80. Está excelente porque la guía decía más de 65. Muy bien, miren lo que pasa acá. Esto es la densidad de capilares perfundidos. Esto es con una PAM de 65 milímetros de mercurio. Cuando la PAM sube a 75 milímetros de mercurio, obviamente con vasopresor, la densidad de capilares disminuye discretamente. Pero cuando ya la PAM es de 85, miren, la densidad cae por debajo de 20. Entonces, no necesariamente presión arterial media, ¿no?, mayor indefinidamente 65 es mejor. Esto coincide con el hallazgo del trabajo que les mencionaba, ¿no? Igual acá, los vasoconstrictores y hematocrito a nivel capilar, ¿no? Aquí tenemos un hematocrito arterial de 50%. Este es la microcirculación, ¿no?, arteriola, vénula, capilar, ¿no?, hematocrito capilar de 6.8%. Esto está con vasoconstrictor. Miren los eritrocitos, ¿no?, esa diferencia de 50 a 6.8 por el efecto del vasoconstrictor. En cambio acá, cuando está vasodilatado, miren, de 50% a nivel capilar, el hematocrito sería de 38. Entonces, no necesariamente el vasoconstrictor en altas dosis es beneficioso. Bueno, acá había yo traído lo que es el listado de las recomendaciones, solamente lo vamos a pasar porque esto ya está publicado, ¿no? Son varios, sobre todo lo que se ve hacer con fluidos, o sea, ya el detalle, ¿no? Habíamos hablado de los 30 mililitros kilo, bolos progresivos de líquido, monitorizando presión arterial y o presión de pulso, albúmina,
están saliendo trabajos que ponen en duda esto que tan útil realmente nos es la albúmina. A recordar que si bien estas son las guías y que han sido publicadas el 2013, para que tengan algo en cuenta, la publicación en físico es de 2013. Esto que les alcanzo acá lo obtuvimos el 2012 ya, porque en el verano, para nosotros el 2012, ya lo habían los autores anunciado, ¿no? Entonces ya estamos 2014, son 2 años en los cuales hay varios trabajos que ya se han concluido, ¿no? En esto sí están todos de acuerdo, no usar hidroxietilalmidones porque producen más fallo renal. El diagnóstico, bueno, acá la novedad era que aceptaban aquella investigación del 2011 del Manano para candidemia. En el uso de vasopresores, norepinefrina primera opción. Cuando un segundo agente es necesario adrenalina y dopamina, solamente le dejan utilidad para aquellos pacientes con bajo gasto o con frecuencia cardíaca disminuida o baja. Y dobutamina cuando podamos documentar disfunción cardíaca. Los esteroides solamente cuando no se ha podido revertir la hipotensión con vasopresores, y si los vamos a usar, recomiendan 200 miligramos, pero durante 24 horas en infusión continua. La recomendación anterior era fraccionado. Antibióticos, para antibióticos entra a tallar la procalcitonina, se ha utilizado para iniciar la antibioticoterapia, pero acá recomiendan que más bien sería para suspender. En cuanto al pronóstico, que es el otro problema, ¿no? Tengo a mi paciente grave y ¿qué va a pasar con él? Sobre todo en la UCI tenemos el problema de, a veces tenemos pocas camas, ¿quién entra? Tenemos que tiene que ver la edad, el score, algunos biomarcadores, procalcitonina, proteína C reactiva, y va a depender también de la capacidad resolutiva de mi establecimiento. El Apache 2 es un score importante de severidad. Para yo establecer un pronóstico, son estas variables que ahora se tienen incluso en calculadoras electrónicas en los dispositivos que de la mayoría disponemos. La mortalidad se correlaciona obviamente con el puntaje, ¿no? Por ejemplo, ahí, para un Apache entre 20 y 24, miren, la mortalidad ya está alrededor de 40%. Y esto nos sirve porque el paciente, por más mal que llegue, por mayor gravedad que llegue al establecimiento, tenemos que empezar el manejo. Pero también lo importante es informar al paciente, al familiar del pronóstico, que no se creen expectativas, ¿no? El lactato sérico como marcador como predictor de mortalidad, niveles de lactato por arriba ya de 4, hay una elevación importante de la mortalidad, como ven ahí, 28 y 22%. Otros trabajos también con lactato, este trabajo lo hicimos acá, es tesis de especialista de un colega, ¿no? También en nuestro hospital se documentó lo mismo. Género y mortalidad, curiosamente hay una serie pequeña, pero curiosamente con la edad el género variaría la mortalidad. ¿Tendrán que ver algo las hormonas? La posibilidad que el tamaño de las plaquetas sea un predictor de mortalidad, ¿no? Este es un trabajo que hicimos ahí en la unidad solamente para tratar de ver el lactato, Apache y edad. Y lo que veíamos al final, o sea, se supone que a mayor lactato, a mayor edad, a mayor nivel de Apache debería haber obviamente mayor mortalidad, pero eso no fue necesariamente lo que encontramos. Miren la dispersión de los valores, son pocos pacientes, es cierto. Entonces fue mayor en las mujeres, los valores de Apache 2 en su mayoría estuvieron debajo de los puntos relacionados con elevada mortalidad. Esos son es un trabajo de los supervivientes, qué características tenían supervivientes en sepsis. Y al final pues nos damos cuenta que no podíamos establecer realmente una relación y que había que tener cuidado. Por ahí teníamos un paciente anciano con Apache alto, ¿no? Lactato alto, y sin embargo fue uno de los pocos sobrevivientes. Y recientes noticias, ya para ir terminando, por ahí les dejé la incógnita de la PVC, ¿no? Porque nos decían fluidos con 8 hasta 8 a 12 milímetros de mercurio. Primero recordar, ese valor no es el normal. Si revisamos nuestros textos de fisiología, no ese es el valor normal de la presión venosa central. La presión venosa central es una magnitud, es un valor, pero que está sujeto a diferentes interacciones de presiones. Si yo pujo, va a variar mi presión venosa central. Si suspiro profundamente, va a variar mi presión venosa central. Sin embargo, históricamente lo hemos venido utilizando así. Entonces, el año 2008,
El profesor Maric publica este metaanálisis en el CHEST. El año pasado, el 2013, ha vuelto a publicar un segundo con la misma pregunta, ¿no? ¿La presión venosa central realmente predice la respuesta a fluidos? Él en la revisión que hace encuentra que no, y sugiere que debería desecharse la presión venosa central como un elemento para valorar si mi paciente necesita o no líquidos. De ese metaanálisis extraje este gráfico, que lo tomo obviamente de uno de los trabajos que evaluó, donde fácilmente se grafica en el eje horizontal, se ve el déficit o exceso de volumen, medido por otra técnica, mucho más precisa, y acá los valores de presión venosa central. Entonces miren la dispersión de datos en 188 pacientes. O sea, significa que puedo tener un paciente que está con un balance, digamos, de sobre 1000, 1500 y tener presión venosa central por debajo de 10, 5. Como puedo tener un paciente que está con menos 1 litro de balance y tiene una presión venosa central de 15, de 20. Concluyen, o sea, cuando yo mido la presión venosa central, si quisiera relacionarla con la necesidad o no de líquidos, es prácticamente como si tirara una moneda al aire. Tengo una probabilidad del 50%. Que es una de las cosas que se están preconizando y que ya estamos haciendo, ¿no?, en el hospital, el utilizar el ultrasonido, ¿no? También tiene sus debilidades. El ultrasonido es sobre todo operador dependiente, ¿no? ¿Qué hacemos? Valoramos pulmón, si es que hay signos de congestión pulmonar o no, valoramos diámetro de vena cava, ¿no? En este caso no hay un colapso inspiratorio que se esperaría fisiológicamente, entonces este paciente o tiene una falla cardíaca derecha muy severa o está sobrehidratado, ¿no? Entonces son elementos, como digo, no absolutos. A veces cuando uno recién empieza a leer el tema nos apasionamos y decimos, ya esta fue la panacea, y no. El profesor Maric también, este mes, me acuerdo, el Journal ha publicado un editorial donde justamente habla de esto, menciona, y este método, si bien es un tanto mejor que el de la PVC, pero tampoco no es lo último, ¿no? Hay otras cosas también que podríamos hacer, pero que no están muy al alcance de la mayoría de establecimientos. ¿Qué podemos hacer de manera práctica? Cuando usted hidrate a su paciente, revise, vea cómo está yendo la yugular, examine los pulmones, aparecen crepitantes que no habían, fundamentalmente eso, aumenta la frecuencia respiratoria, si es que no tiene un ecógrafo a la mano, ¿no? Esto es de enero 2013, para ir en silla sobre el manejo, quedan creo 3 diapositivas nada más. Esto es tomado del Medscape. Hay cosas que están publicadas en las revistas y hay otros datos muy importantes que se dan en las conferencias. Entonces, por ejemplo, este es del 42 Congreso de Acción de Cuidado Crítico, que encontró Dr. Lee en este grupo de pacientes. Encontró una diferencia importante en cuanto al fluido, en la cantidad de fluidos, ¿no? Dentro de las 3 primeras horas, la supervivencia fue más alta en relación a aquellos que murieron. En el grupo de supervivientes el promedio fue de 2000, de 2 litros versus 1600. O sea, ¿qué nos dice? Una temprana y agresiva resucitación parece ser beneficiosa, y para eso no necesito mayor sofisticación. 2 buenas vías periféricas gruesas y por ahí empiezo a pasar el fluido. Este es otro artículo que va por ahí, y que en relación pues a los tantos objetivos que se nos han presentado y que están vigentes en las guías, nos hacen ver también el profesor de Amor en el encuentro del Colegio Americano de Emergencia, ¿no? Un estudio en 5.787 pacientes con sepsis severo, choque séptico y que necesitaban ser hospitalizados. En este grupo de pacientes, ¿qué identificaron ellos? 4 conductas fueron las que finalmente marcaron la diferencia estadísticamente entre los que murieron y los que no. Tomar el cultivo antes de los antibióticos, tener un lactato oportunamente, ya coincide con la guía, los antibióticos intravenosos antes de los 180 minutos,
Y los fluidos. En este caso propone 30 centímetros por kilo, 7 por 2 litros, 2 litros en las 3 primeras horas. En este grupo de pacientes, esas medidas, más que las otras que hemos mencionado, demostraron disminuir mortalidad. Este es el estudio PROCES, un estudio que ha sido bastante comentado en las últimas semanas, ¿no? Es un estudio donde comparan 3 estrategias de manejo de pacientes en sepsis, sepsis severa, ¿no? Uno de ellos es el protocolo que recomienda la campaña, el protocolo que planteó el profesor Rivers. Otro es un manejo, digamos, intermedio, un manejo que se puede dar en emergencia o donde se presente el caso, pero sin seguir estrictamente el protocolo del Early Goal. Y el último, lo que ellos llaman el manejo convencional. ¿Cuál es la novedad de este trabajo? Que no encuentran diferencia importante entre los 3 grupos. Entonces, un análisis muy superficial, es decir, entonces no es necesario hacer todo lo que propone el trabajo de Rivers para que el paciente no muera. Hay algunas observaciones. En este trabajo los pacientes inicialmente ya habían recibido fluidos, todos. Entonces esa es una diferencia. Estamos viendo la importancia de los fluidos y acá es una primera observación. Finalmente el trabajo, pensamos, no se contrapone con el de Rivers ni con las otras, porque lo único que demuestra y que coincide es con esto. Mientras yo más detecte la sepsis, inicie fluidos, inicie antibióticos, mi paciente elevo tremendamente la posibilidad de supervivencia. Y esto es de hoy día. La utilidad de un score para tratar de predecir tempranamente cómo va a resultar el paciente en un departamento de emergencia.